Estados Unidos es el número 1. Pero yo todavía no conocía la verdad. Esos trenes chilenos no son más que una copia barata de los nuestros. Esa frase, escupida con la arrogancia de quien nunca ha dudado de su propio mundo, pertenecía a Lucy Sanders, una estudiante de secundaria de 17 años que vivía en un acomodado suburbio de Virginia. Mientras sacudía su melena rubia, contándoles a sus amigas sus últimas proezas, su postura y su voz rebosaban una confianza inquebrantable, casi insolente. Había crecido bajo el axioma incuestionable de que Estados Unidos era el pináculo del mundo. Cualquier otra nación era, en el mejor de los casos, un aspirante, un lugar menos libre, menos próspero, menos avanzado. Para ella, esa no era una opinión, era un hecho tan fundamental como la gravedad. Creer lo contrario era, simplemente, no entender cómo funcionaba el mundo. El momento que cimentó esta convicción de manera definitiva ocurrió un frío fin de semana de otoño, cuando su padre, Alan, y su madre, Sarah, la llevaron a la Union Station en Washington, D.C. para abordar el único tren de alta velocidad de Estados Unidos, el Acela Express. La mañana en la capital era nítida y helada, el aire cortaba las mejillas. Lucy, envuelta en una bufanda de diseñador, contuvo el aliento en el instante en que cruzó las puertas de la estación. «Papá, esto es de verdad una estación», murmuró, con los ojos abiertos de par en par. El espacio que se desplegaba ante ella no era un simple terminal de transportes, era un palacio. Una catedral secular dedicada al poder y la historia de su nación. Columnas de mármol que evocaban los templos de la antigua Roma se alzaban hasta un techo abovedado, decorado con arcos ornamentados y pan de oro que brillaba bajo la luz de los enormes candelabros. Era un espacio diseñado para empequeñecer al individuo, para recordarle la magnificencia del imperio al que pertenecía. «Hoy vamos a viajar en tren, Lucy. Tomaremos el Acela», anunció Alan con una sonrisa de suficiencia. El nombre resonó en la mente de Lucy, Acela Express. El orgullo de la ingeniería estadounidense sobre rieles. Unía las grandes metrópolis de la costa este, Nueva York, Filadelfia, Boston, y alcanzaba una velocidad máxima de 240 kilómetros por hora. Era, en esencia, la respuesta estadounidense a los trenes bala del resto del mundo. Lo que Lucy aún no sabía, y nadie se molestó en mencionarle, era que esa velocidad vertiginosa solo se alcanzaba en un tramo muy específico y corto de Nueva Jersey, de apenas 80 kilómetros. El resto del viaje era considerablemente más lento. Al subir al vagón y dejarse caer en un asiento de primera clase, un suspiro de satisfacción se escapó de sus labios. «Oye, esto es increíble. Hay wifi, enchufes en cada asiento». «Qué cómodo», dijo, pasando la mano por el cuero suave del asiento. Era espacioso, mullido, y la envolvía con una sensación de lujo discreto. Una azafata, con un uniforme impecable y una sonrisa profesional, se acercó silenciosamente para ofrecerle una botella de agua, un gesto que Lucy recibió con un sentimiento de exclusiva importancia. «Tomar el tren en vez del avión fue una excelente idea, ¿verdad?», comentó su madre, Sarah, con una sonrisa cálida. Alan asintió, mirando por la ventanilla. Aunque volar sigue siendo lo más común para ir de una ciudad a otra, un viaje como este de vez en cuando tiene su encanto. Te da otra perspectiva. Cuando el tren se puso en marcha con una suavidad casi imperceptible, el paisaje urbano de la costa este comenzó a desfilar ante sus ojos. Zonas industriales, viejos pueblos de ladrillo rojo, ríos que serpenteaban junto a las vías y manchas de bosques otoñales. Era como ver un documental sobre la cultura y la historia de Estados Unidos proyectado en la ventana de un tren. «Creo que recordaré este viaje para siempre», sentenció Lucy, con el rostro iluminado por el orgullo y la complacencia. De vuelta en la escuela, no perdió el tiempo en compartir su epifanía con quien quisiera escucharla. «Chicas, no saben. Viajé en el Acela», exclamó durante el almuerzo en la cafetería, su voz resonando con entusiasmo. «Es el tren de alta velocidad de aquí, y fue lo máximo. Los asientos son gigantes, es súper silencioso y cómodo, y el servicio es de primera. Impecable». Una de sus amigas, mientras masticaba una papa frita, comentó sin mucho interés: «Ah, algo así como esos trenes bala de Japón». Lucy soltó una risita condescendiente. «No, que va. Los de Japón son una copia de los nuestros»,
obvio. Toda la tecnología la inventamos nosotros primero. Además, ¿escuchaste el nombre? Shinkansen. Suena como a nueva línea, ¿cachai? Cero originalidad. Sus amigas asintieron vagamente, sin contradecirla. En ese pequeño rincón de una secundaria estadounidense, las palabras de una adolescente que se creía dueña del mundo no encontraron resistencia. En el pecho de Lucy, esa idea se infló como un globo. El Acela era, sin lugar a dudas, el mejor tren de alta velocidad del mundo. Estaba absolutamente convencida de ello. Pero Lucy aún no tenía idea. No podía imaginar que esa burbuja de certeza estaba a punto de ser perforada de la manera más inesperada, por un encuentro y un viaje que cambiarían su perspectiva desde los cimientos. Una mañana de otoño, el aire en el salón de clases se sentía diferente. La profesora se paró frente a todos y, al presentar a una nueva estudiante, los ojos de Lucy se sintieron atraídos hacia ella como por un imán. Clase, hoy le damos la bienvenida a una nueva compañera, Javiera Rojas. Acaba de llegar de Chile, pero habla inglés perfectamente. Por favor, háganla sentir como en casa. La chica, de pelo oscuro y lacio hasta los hombros, hizo una leve inclinación de cabeza. Había en ella una calma y una serenidad que contrastaban violentamente con el bullicio habitual del aula. Su forma de hablar, mesurada y cortés, dejó una impresión particular. Lucy sintió una extraña curiosidad y, en el receso del almuerzo, se acercó a ella. «Oye, Javiera, ¿así que eres de Chile?» «¿Cómo es allá?», preguntó, intentando sonar casual. Javiera sonrió, una sonrisa genuina y amable. «Es un país muy largo y angosto», comenzó, con un acento suave y melódico. «Supongo que diría que es un lugar muy seguro, con comida deliciosa y gente que, en general, es muy cálida. Y cosas como que los trenes lleguen a la hora son algo que todos damos por sentado». Esa última frase hizo que Lucy soltara una carcajada. ¿Que los trenes llegan a la hora? Imposible. Los trenes siempre se atrasan, es como una ley universal, ¿o no? En Chile no, replicó Javiera con la misma calma. Allá tenemos un tren nuevo, el más rápido de Sudamérica. Y un retraso de más de un par de minutos sería algo súper raro. En ese instante, el recuerdo de la cela se activó en la mente de Lucy como un resorte. Hablando de eso. Justo el otro día viajé en el Acela. Es el tren más rápido de Estados Unidos, ¿sabes? Fue increíble. Alcanza los 240 kilómetros por hora. Los asientos son de cuero, súper anchos como viajar en primera clase de un avión. Lucy infló el pecho, ansiosa por defender el honor tecnológico de su país. Pero Javiera, en lugar de mostrarse impresionada, ladeó la cabeza con una expresión pensativa. El Acela es un buen tren, seguro. Pero el tren F de Chile, el que va a Chillán, es mucho más moderno. Y aunque su velocidad máxima es de 160 kilómetros por hora, es el más rápido de todo el continente. Y lo más importante es el sistema de seguridad. Chile es un país de terremotos. ¿Cachai? Todo está construido para resistir. Llevamos décadas perfeccionando eso. El rostro de Lucy se tensó. ¿De verdad? Pero si va tan rápido, debe ser peligroso. Sobre todo con terremotos. Pero el tren chileno lo hace posible, insistió Javiera, su tono aún suave pero con un matiz de firmeza. La seguridad, el silencio, la puntualidad son de un nivel superior. Y no hemos tenido un solo accidente fatal en toda la historia de nuestros ferrocarriles modernos. Las palabras de Javiera se sintieron como un pinchazo en el orgullo de Lucy. ¿Y tú cómo sabes? ¿Acaso has viajado en el Acela?, espetó, su voz subiendo un par de tonos. Se sintió atacada, como si la chilena estuviera insultando a su país entero. La expresión de Javiera también cambió, una chispa de tensión apareció en sus ojos oscuros. Lucy, ¿y tú has viajado en el tren de Chile? Lucy se quedó sin palabras. Un silencio denso y pesado cayó entre ellas. El timbre que anunciaba el fin del receso sonó como una liberación. De vuelta en el aula, Lucy no podía sacudirse la extraña sensación de malestar que se había instalado en su pecho. Era una mezcla de orgullo herido y, por primera vez en su vida,
una punzante incertidumbre sobre algo que creía saber. Una pequeña grieta se había abierto en el muro de sus certezas. Los días que siguieron a la discusión con Javiera fueron grises y confusos para Lucy. La frase, «¿Y tú has viajado en el tren de Chile?», se repetía en su cabeza. Había hablado sin saber, defendiendo algo por pura lealtad ciega. Una mezcla de vergüenza y rabia la carcomía. Por primera vez, se enfrentaba a la incómoda sensación de dudar de su propio conocimiento. Una noche, mientras cenaba con su familia, su padre Alan dejó caer la noticia. «Oigan, se me olvidaba contarles. El próximo mes tengo un viaje de trabajo a Chile». «¿Eh? ¿A Chile?». Lucy levantó la vista de su plato, con el corazón latiéndole un poco más rápido. «Sí. Tengo reuniones en Santiago y luego en Chillán y Concepción. Será una estadía más larga de lo habitual, un par de semanas». «¿Y vas a viajar en tren?». La pregunta se le escapó antes de poder contenerla. Alan la miró, un poco sorprendido, y luego sonrió. «Claro. Para moverse dentro de Chile, el tren es la opción más eficiente. Especialmente el nuevo servicio. Chile es un país donde el ferrocarril está volviendo con mucha fuerza». La voz de Javiera resonó en su mente, el más rápido de Sudamérica. Un sistema de seguridad de nivel superior. «Papá, por favor. Llévame contigo». Su madre, Sara, la miró con los ojos redondos como platos. «¿Tú? ¿Desde cuándo te interesa Chile?». «Es que hay algo que me da curiosidad», murmuró Lucy, sin querer dar demasiados detalles. Pero por dentro, una decisión inquebrantable había echado raíces. «Tengo que verlo con mis propios ojos. Tengo que tener algo con que responderle a esa chica». En su corazón, el orgullo por el Acela y su identidad como estadounidense seguían intactos, pero ahora estaban manchados por la duda. Sentía la necesidad de reafirmarlos, de aplastar esa incertidumbre. «Mamá, por favor», insistió, su tono volviéndose más serio. «Quizás he sido muy arrogante, hablando de cosas que no conozco. Quiero ver el mundo de verdad por una vez». La sinceridad en sus ojos sorprendió a Sara, quien, tras un momento de vacilación, miró a su esposo y asintió. «Alan, creo que sería una buena idea. Si nuestra hija quiere ver y juzgar por sí misma, deberíamos apoyarla». Alan sonrió. «Está bien. Pero tendrás que adaptarte a mi horario de trabajo, ¿de acuerdo?». Por supuesto, la respuesta de Lucy fue firme, sin rastro de duda. Esa noche, dio vueltas en la cama sin poder dormir. La idea del viaje a Chile crecía en su mente. ¿Era verdad lo que creía? ¿Era Estados Unidos realmente el número uno en todo? ¿Acela versus el tren F? ¿Cuál era realmente superior? «Voy a ir a comprobarlo», se dijo a sí misma. «Voy a ir a defender el orgullo de mi país». Con ese pensamiento como estandarte, finalmente cerró los ojos y se dejó llevar por el sueño. Al aterrizar en el aeropuerto Arturo Merino Benítez de Santiago, Lucy sintió una punzada de emoción y nerviosismo. El aire olía diferente, una mezcla de ciudad y algo más, algo que no podía identificar. Casi todos los letreros estaban en un español rápido y sonoro, con el inglés relegado a un segundo plano, en letra más pequeña. Le resultó novedoso y, a la vez, un poco intimidante. El trabajo de Alan comenzó con reuniones en el distrito financiero de Santiago, conocido como Sanatán. Tras unos días en la bulliciosa capital, llegó el momento de viajar a su siguiente destino, Chillán. El medio de transporte, por supuesto, era el nuevo y flamante tren DF. En el momento en que entraron a la estación central, Lucy se quedó boquiabierta. «Esto parece un aeropuerto», susurró. La estación era una mezcla fascinante de historia y modernidad. La estructura principal, una majestuosa cúpula de hierro forjado diseñada por Gustave Eiffel, albergaba un interior completamente renovado. El vestíbulo era amplio, luminoso y pulcro. Personal uniformado se movía con eficiencia y amabilidad, y frente a las puertas de embarque, la gente esperaba en filas ordenadas, conversando en voz baja. Nadie gritaba por el celular, nadie corría empujando a los demás. El aroma a café y a empanadas recién horneadas flotaba en el aire. «Esto es un mundo completamente diferente a Penn Station», admitió para sus adentros.
Al subir al andén, sus ojos se quedaron fijos en la escena. Los pasajeros esperaban tranquilamente detrás de una línea amarilla. En el suelo, estaban pintados los números de cada coche y la ubicación exacta donde se detendría la puerta. Pero es imposible que un tren pare con tanta precisión, pensó con escepticismo. Justo en ese momento, una elegante máquina de colores azul y blanco se deslizó por la vía sin hacer apenas ruido. Lucy contuvo la respiración. Como si estuviera guiado por un láser, el tren se detuvo y cada una de sus puertas quedó perfectamente alineada con las marcas pintadas en el andén. Ni un centímetro de más, ni uno de menos. Nunca he visto un tren tan exacto, murmuró, asombrada. El tren, con su diseño aerodinámico y moderno, se detuvo por completo y las puertas se abrieron con un suave siseo. Mientras los pasajeros que llegaban descendían, un equipo de personal de F se preparaba para el proceso de limpieza y preparación para el viaje de regreso. Eran jóvenes, hombres y mujeres con uniformes impecables, y se movían con una coordinación que dejó a Lucy perpleja. «Mira eso, Lucy», le dijo su padre en voz baja. «Tienen muy poco tiempo para dejar el tren listo para el siguiente viaje. Todo tiene que ser perfecto». Lucy observó, fascinada. El equipo entró al tren y comenzó a trabajar con una rapidez y eficiencia asombrosas. No era la frenética carrera contra el tiempo que imaginaba, era un ballet coreografiado. Limpiaban las ventanas, desinfectaban las mesas plegables, revisaban los asientos, cambiaban las fundas de los reposacabezas, recogían la basura y se aseguraban de que no quedara ningún objeto olvidado. Y no solo eso, con un movimiento sincronizado, giraban todos los asientos para que quedaran orientados en la dirección del viaje. No había un solo movimiento desperdiciado. «Es como un baile», pensó. Al terminar, salieron del tren, se formaron en una línea en el andén y, con una sonrisa, hicieron un gesto de bienvenida a los nuevos pasajeros. No fue una reverencia formal y rígida, fue un saludo cálido, casi personal. «¿Qué fue eso?», preguntó Lucy, atónita. «A eso le llaman chilenidad, supongo», respondió Alan. «Eficiencia mezclada con calidez. El famoso milagro chileno no fue solo económico, también es esto, una cultura de hacer las cosas bien». Cuando llegó el momento de abordar, el proceso fue fluido y ordenado. Sin caos, sin empujones. Lucy y su padre encontraron sus asientos asignados con facilidad. «Este tramo hasta Chillán dura unas 4 horas. Debería ser un viaje muy cómodo», le dijo Alan. Lucy se sentó y examinó su entorno. El interior era impecable, olía a limpio. Y sí, había enchufes en su asiento. El pequeño folleto en el bolsillo del respaldo estaba en español y en un inglés perfecto. De pronto, un anuncio sonó por los altavoces, primero en un español claro y pausado, y luego, para su sorpresa, en un inglés impecable. «Estimados pasajeros, les informamos que debido a una revisión técnica de último minuto, nuestra salida se retrasará aproximadamente 5 minutos. Agradecemos su comprensión». ¿Un retraso de 5 minutos? Y lo anuncian con tanta formalidad, pensó. En Estados Unidos, un retraso de media hora apenas merecía una mención murmurada por un altavoz ininteligible. Los pasajeros simplemente esperaban, frustrados y resignados. «En Chile son muy serios con la puntualidad», comentó, mirando a su padre. Mientras esperaba, vio que una familia en los asientos de enfrente abría su mesa y sacaba unas empanadas doradas y humeantes. El delicioso aroma a carne, cebolla y especias llenó el aire. Luego, el padre sacó un termo y sirvió una bebida extraña en unos vasos. «Papá, ¿se puede comer en el tren? Incluso traen su propia comida», susurró, escandalizada. «En el acela te mirarían feo si haces eso». «Tranquila, Lucy. Aquí es completamente normal. Es parte de la cultura del viaje en tren. De hecho, hay toda una tradición de comida para llevar, y en el mismo tren venden snacks y bebidas». «¿Pero no se ensucia todo? ¿No se vuelve ruidoso?» «Misteriosamente, no», dijo Alan, mirando por la ventana. «Los chilenos tienen un gran respeto por el espacio público. Es una regla no escrita, no molestar al de al lado. Es la base de su convivencia». Y era verdad.
La familia comía y conversaba en voz baja, con sonrisas. Al terminar, recogieron hasta la última miga en una bolsa que luego depositaron discretamente en un basurero al final del vagón. ¿Cómo es que todo el mundo sabe comportarse así?, se preguntó Lucy. Su padre, como si le leyera la mente, añadió, en Chile se enseña desde niños que los espacios de todos hay que cuidarlos. Así que no es solo el personal de limpieza, los propios pasajeros ayudan a mantener el tren cómodo y limpio. El viaje era increíblemente suave. El paisaje de la zona central de Chile desfilaba a gran velocidad, viñedos, campos agrícolas, pequeños pueblos, pero apenas se sentía el movimiento. Solo se oía el suave zumbido de las ruedas y las conversaciones tranquilas de los pasajeros. ¿De verdad este tren va a 160 kilómetros por hora?, pensó, incrédula. Se sentía más estable que el acela a una velocidad mucho menor. El tren había salido de Santiago y ahora se adentraba en el corazón agrícola de Chile, aumentando su velocidad. Aún así, la tranquilidad y la ausencia de vibraciones eran asombrosas. Lucy miró a su padre con una expresión de perplejidad. Oye, papá, ¿cómo es posible que esto sea tan estable yendo tan rápido? Esa es la calidad de la tecnología chilena, hija, respondió Alan, sacando una tablet de su maletín. Abrió un archivo y se lo mostró. Era un mapa de Chile con datos sísmicos del terremoto del 27 de febrero de 2010. ¿Qué es esto? Es un registro de lo que pasó durante uno de los terremotos más grandes de la historia moderna, comenzó a explicar Alan. El 27F de 2010. Fue de magnitud 8.8. La noticia dio la vuelta al mundo, ¿te acuerdas? Lucy asintió vagamente. Recordaba las imágenes del tsunami en la televisión, olas gigantes arrasando pueblos costeros. En ese momento, continuó su padre, todo el sistema de transportes del centro-sur del país colapsó. Puentes, carreteras, vías de tren. Pero a partir de esa catástrofe, Chile se reconstruyó con una de las normativas de ingeniería más estrictas del mundo. Aprendieron a la fuerza. Este tren en el que estamos es el resultado de esa lección. ¿Quieres decir que el tren es a prueba de terremotos? Exactamente. El sistema ferroviario tiene sensores sísmicos a lo largo de toda la vía. Detectan la primera onda de un temblor, la onda P, que es más rápida pero no destructiva. Esa detección envía una señal de parada de emergencia a todos los trenes en la zona, dándole segundos cruciales para frenar antes de que llegue la onda S, la que causa el daño. Durante el terremoto de 2010, un tren que iba más al sur logró detenerse a tiempo gracias a un sistema más antiguo. Este es infinitamente más avanzado. No hubo ni un solo herido. Increíble, susurró Lucy, mirando el paisaje que fluía sereno por la ventana. Un campo verde y pacífico bajo el cual yacía una de las fallas geológicas más activas del planeta. Pero después de un terremoto tan grande, ¿las vías habrán quedado destrozadas? No. Por supuesto. Hubo cientos de puntos dañados, postes, catenarias, túneles, estaciones. Pero los equipos de ferrocarriles del estado trabajaron sin descanso. Lograron restaurar el servicio principal en un tiempo récord, mucho más rápido de lo que nadie esperaba. Y mientras tanto, habilitaron servicios de emergencia con buses para mantener al país conectado. No se quedaron de brazos cruzados esperando. La explicación de Alan estaba dibujando un nuevo mapa en la mente de Lucy. Así que no es solo la tecnología, es la gente, su capacidad de respuesta. Exacto. De nada sirve tener los mejores sensores si no tienes gente preparada para actuar. En Chile, la resiliencia no es una palabra de moda, es una forma de vida. Es una filosofía para proteger la vida. Esa frase resonó profundamente en Lucy. No se trataba solo de ser el más rápido. Se trataba de un sistema diseñado para proteger a las personas, una tecnología perfeccionada durante décadas, no por capricho o por competir, sino por pura necesidad. Por eso este tren tiene una reputación de seguridad impecable, concluyó Alan. Porque nació de la adversidad. Lucy volvió a pensar en Javiera. Sus palabras, que en su momento sonaron a una exageración patriótica, ahora adquirían un significado completamente nuevo. La afirmación de que su tren era seguro, incluso en un país sísmico, no era una bravuconada.
Era un hecho basado en una historia de supervivencia y superación. La gente de aquí es increíble, dijo Lucy, con una sinceridad desarmante. Sí, asintió su padre. Yo también me sorprendí al principio. Pero cuanto más vienes, más entiendes que esto no es casualidad. Es un sistema construido con esfuerzo, inteligencia y mucho coraje. Un anuncio suave indicó la próxima llegada a Chillán. Mientras la ciudad aparecía en el horizonte, un pensamiento claro se formó en la mente de Lucy. Tengo que hablar con Javiera. Tengo que disculparme y decirle que lo entiendo. Papá, este tren es realmente impresionante, admitió finalmente. Al bajar en la estación de Chillán, la mente de Lucy seguía anclada en la experiencia del viaje. Rápido, cómodo, seguro, silencioso e impecablemente limpio. Nunca habría imaginado que un tren así pudiera existir. La frase que murmuró en voz baja ya no contenía ni una pizca de la ironía o el escepticismo de antes. La chica que creía ciegamente que Estados Unidos era el número uno acababa de ser confrontada con una realidad innegable que había grabado una nueva verdad en sus ojos. Durante su estancia en Chillán, Lucy acompañó a su padre a algunas de sus reuniones, pero pasaba la mayor parte del tiempo observando y tomando notas en su celular. Anotó cómo el tren se detenía con precisión milimétrica, cómo la gente compartía un mate o una empanada en el vagón con un respeto absoluto por el espacio ajeno, cómo la limpieza del tren era el resultado de una perfecta sinergia entre el personal eficiente y la buena educación de los pasajeros. Cada detalle era una revelación, una pieza más en el rompecabezas que desmantelaba sus prejuicios. Las reglas de Estados Unidos no son las reglas del mundo, escribió una noche en la habitación del hotel, mientras su padre revisaba unos documentos. Cuando me subí a la cela, estaba convencida de que era lo mejor del mundo, le dijo en voz alta. Pero era solo porque no conocía nada más. Alan levantó la vista y le sonrió. Lo importante no es tener el orgullo, Lucy. Lo importante es tener la humildad para aprender. Cuando conoces un mundo diferente al tuyo y, aún así, eres capaz de formar tu propia opinión, eso es el verdadero crecimiento. Lucy se quedó en silencio por un momento y luego suspiró. Oye, papá, cuando volvamos a casa, lo primero que tengo que hacer es hablar con Javiera. ¿La chica chilena?, preguntó Alan. Lucy asintió, un poco avergonzada. Sí. Fui muy pesada con ella. Le dije cosas horribles. Para Lucy, ese fue un momento crucial, la primera vez que admitía un error sin poner excusas. La antigua Lucy se habría atrincherado en su orgullo, buscando cualquier argumento para justificar su postura. Pero la nueva Lucy era diferente. Mamá siempre me lo ha dicho, continuó. Una persona fuerte no es la que nunca se equivoca, sino la que es capaz de reconocerlo. Tomó su teléfono y comenzó a escribir un mensaje para Javiera. No lo enviaría todavía. Quería decírselo en persona, mirándola a los ojos. Quizás lo más rápido de este viaje no fue la velocidad del tren, pensó para sí misma. Fue la velocidad a la que cambió mi forma de pensar. Con esa reflexión, se asomó a la ventana para contemplar las luces de Chillán. En el reflejo del cristal ya no veía a la adolescente estadounidense engreída y segura de sí misma, sino a una joven que apenas comenzaba a descubrir la verdadera inmensidad del mundo. Tras un largo viaje, Lucy cruzó las puertas de su instituto con una mezcla de nerviosismo y determinación. Tenía una misión clara. Al entrar en su salón, vio una figura familiar de espaldas a ella. Era Javiera, con su pelo oscuro recogido, leyendo un libro en silencio. Hola, Javiera, dijo Lucy, su voz sonando un poco más alta de lo que pretendía. Javiera levantó la vista lentamente. Su expresión pasó de la sorpresa a una cautela momentánea, pero enseguida se suavizó con una sonrisa amable. Hola, Lucy. Bienvenida de vuelta. Lucy se paró directamente frente a ella, tomando una respiración profunda. Primero que todo, quiero pedirte perdón. El otro día, fui una tonta. Me puse a defender a mi país sin escuchar realmente lo que tenías que decir. Javiera la miró a los ojos, en silencio. Probablemente buscaba algún rastro de falsedad, pero no lo encontró. Asintió lentamente. El tren en Chile fue realmente increíble, continuó Lucy, un torrente de palabras sinceras.
Y no solo por la velocidad. Fue la amabilidad de la gente, el cuidado por los detalles, la cultura del respeto y la limpieza. Todo eso junto es lo que hace que el viaje sea tan bacán. Lo entendí por primera vez. Qué bueno que te gustó, respondió Javiera, su sonrisa ampliándose. Me alegra que lo hayas entendido. Lucy sonrió, sintiéndose un poco avergonzada. Pero, ¿sabes? El Acela tampoco está tan mal. La gente en Estados Unidos también se esfuerza por hacer las cosas bien y ofrecer un viaje cómodo. El problema es que yo solo conocía esa parte de la historia. Los ojos de Javiera se llenaron de calidez. Está todo bien. Lo más importante es tener la mente abierta. Con esas palabras, un peso enorme se levantó del pecho de Lucy. Oye, ¿sabes qué? Quiero volver a Chile algún día. Pero la próxima vez quiero ir por mi cuenta, comprar mis propios pasajes, elegir mis destinos. Quiero conocerlo mejor, sentirlo de verdad. Cuando vayas, yo te hago el tour, ofreció Javiera. Ambas se rieron, un sonido natural y sin tensiones. Las dos chicas que una vez chocaron por orgullo y se negaron a escucharse, ahora se aceptaban mutuamente y planeaban un futuro viaje juntas. Su encuentro parecía simple, pero era profundamente significativo. La luz de la primavera que entraba por la ventana del salón iluminaba sus hombros, como si bendijera ese nuevo comienzo. Lucy Sanders, la adolescente estadounidense que una vez creyó que el mejor tren de alta velocidad del mundo le pertenecía a su país, aprendió una valiosa lección al comparar el Acela Express con el tren F de Chile. Descubrió que la verdadera diferencia no estaba en los kilómetros por hora, sino en los mundos que representaban. La diferencia cultural, de valores, de historia. Comprendió que el primer paso para construir un futuro no es negar esas diferencias, sino esforzarse por entenderlas. Ella lo aprendió a través de la experiencia. Quizás un tren como el chileno, que para sus habitantes es algo cotidiano, visto desde fuera es una sucesión de pequeños milagros. Ojalá esta historia sirva para que otros también descubran su maravilla.